El cerebro es uno de los órganos más complejos que existen. Se sabe hasta este momento en realidad muy poco de cómo funciona en sí el cerebro. Sin embargo, al tenerlo como el eterno desconocido en mucho espacio de tiempo, especialmente antes de la década de los 80 del siglo pasado, cuando la neuroimagen nos ha abierto una frontera para poder entender cómo funciona el cerebro en vivo, ¿ya? Entender que esto daba muchas limitaciones a entender cómo funcionaba antes de esta década el cerebro, se han creado muchos mitos alrededor de cómo funciona el cerebro. Como no se podía acceder a poder entender o saber a ciencia cierta cómo funciona el cerebro por medio de trabajar sobre un cerebro en vivo en tiempo real, ¿ya? Eso generó muchas ideas que en el paso del tiempo han generado ideas muy profundas dentro de lo que es el común de la gente y ha generado lo que se conocen como neuromitos del cerebro. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es tratar de explicar por qué esos neuromitos son un mito y no son la realidad del cerebro. Ahora lo que podemos hacer es, mediante toda la tecnología que tenemos, los avances científicos, la gran posibilidad de estudiar al cerebro en tiempo real y en un sujeto vivo. Lo que pasaba antes es que podíamos estudiar el cerebro, pero teníamos que esperar que una persona fallezca y que done su cerebro a la ciencia y poder estudiar ese cerebro. Si ese cerebro era normal o de una persona neurotípica, simplemente podíamos ver la relación anatómica del cerebro, sus partes y aprender un poco más de neuroanatomía. Sin embargo, si esa persona, por ejemplo, sufría un trauma o tenía un tumor cerebral, y en su vida había presentado cierto tipo de patología, por ejemplo, por decirle, se golpeó la cabeza y dejó de hablar, ya de tener la capacidad de hablar que antes podía y ahora ya no, y esa persona cuando fallezca nos permitía o permitía el estudio de su cerebro y encontrábamos qué área estaba lesionada, entonces obviamente inferíamos que esa área era la relacionada con el lenguaje. Entonces esas eran las limitaciones que teníamos para acceder al cerebro en vivo. Ahora la tecnología nos permite estudiar al cerebro cuando la persona está realizando un sinnúmero de o una diferentes actividades y podemos ver cómo el cerebro empieza a consumir oxígeno, consume glucosa, es decir, cómo se enciende el cerebro bien en vivo y esa es una ventaja increíble. Entonces, el primer mito y el más común en todo esto y siempre lo escucho, incluso cuando empezamos la universidad y damos clases, es el mito del 10% del cerebro. El mito lo que nos dice es que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. Nos hace entender que nosotros podemos acceder al 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Y si en algún momento, mediante el trabajo, digamos, o el ejercicio, potenciamos ese cerebro, en algún momento podríamos llegar a trabajar o acceder a un mayor porcentaje de actividad cerebral y podríamos acceder a un 25, un 30, un 50%, ni soñar, digamos, en tener el 100% de nuestro cerebro trabajando. Incluso hay muchas películas que se han hecho en base a este mito, ¿bien? Pero es un mito. ¿Cómo hemos denostado este mito? ¿Cómo lo hemos hecho caer? Porque ahora tenemos imágenes que nos permiten ver el cerebro funcionando en vivo y en tiempo real. Entonces vemos cómo el cerebro se enciende, si ustedes, si me permiten usar esa analogía, cómo el cerebro se enciende en tiempo real, pero se enciende por completo. Bien, no hay área en el cerebro a menos que sufra un evento, una limitación, un tumor, un accidente, una hemorragia o algo que haga que un área esté apagada. Lo que vemos es un cerebro encendido en el 100%. Entonces, ese mito del 10% generaba, digamos, una expectativa en la gente de que el momento en que yo pueda o acceda a trabajar con mi cerebro un 25, un 30%, en algún momento voy a poder mover objetos o voy a poder teletransportarme o voy a ser básicamente mucho más inteligente. Tú tienes la capacidad, el acceso al 100% de tu cerebro. ¿Cómo puedo yo hacerme más inteligente? Pues tu cerebro se va reconstruyendo todos los días y a eso le llamamos ahora neuroplasticidad. Si tú tienes la capacidad, digamos, o tienes la motivación para hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, mantener tu cerebro activo todo el tiempo, resolviendo problemas, tener una interacción social adecuada, su cerebro se va a nutrir. Por lo tanto, en cada momento esta neuroplasticidad te va a permitir adaptarse a mayores eventos, a adaptarse mejor a los entornos y obviamente aprender con mayor facilidad. Entonces, ese es uno de los mitos, ¿no? El primero de los mitos. ¿De dónde nació el mito del 10%? La historia le da muchos orígenes, pero el que más peso tiene es cuando hablamos del psicólogo que es William James, que en una conferencia de prensa hizo alusión a que las personas irían mejor o les iría mejor utilizando más del 10% de su cerebro
cerebro, pero no se refería a que haya un 90 que no usas, sino que si la persona se enfocara un poco más en sus actividades, pues le iría mejor. Esto fue alterado, digamos, en lo que él quería decir por unos periodistas, que lo que hicieron es decir y sacar un titular que dice William James dice que solo funcionamos con el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Y eso no es real, eso no es verdad. Funcionamos con todo nuestro cerebro 24 horas al día, 365 días al año, desde antes de que nazcas, que empieza a formar esto y empieza a trabajar tu cerebro, hasta el día que tú vas a dejar de existir. ¿Cómo puedes potenciar tu cerebro? Haciendo lo que les hemos dicho, ¿no? O sea, ayudando a tu cerebro a cuidarse, a protegerse y manteniéndolo activo. El otro mito del que vamos a hablar es la diferencia que se hace entre hemisferios. Hay muchas teorías que se han hecho referente a esto. Se decía que el hemisferio derecho era un hemisferio de las personas artistas, ¿no? O sea, era el holístico, el que era el más creativo, y el hemisferio izquierdo básicamente le pusieron a cargo de todo lo que era lo lógico matemático. Entonces, esto durante mucho tiempo y se sigue utilizando en educación como para dividir a los estudiantes, ¿no? El estudiante que no es bueno en matemáticas o que básicamente es zurdo o es diestro, funciona mejor uno de sus hemisferios y como que te dirigen a cierto tipo de actividades. No es verdad. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo trabajan en conjunto. Bien, no hay áreas específicas que tengan la responsabilidad de una cierta capacidad dentro de tu cerebro. Eso ya se ha sacado, denostado hace mucho tiempo. El pensar en un cerebro de tipo modular, donde haya áreas o módulos que trabajen en forma independiente, que tengan ahí alojada una cierta capacidad, se ha visto que no funciona el cerebro así. El cerebro trabaja en forma de gradiente, es una teoría muy bonita, pero trabaja en base a redes neuronales. Entonces, una red neuronal para funcionar requiere que otras redes neuronales también funcionen bien. Entonces, no hay esa diferencia de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ambos se comunican por una estructura que se llama el cuerpo calloso. Y para que funcione tu cerebro bien, ambos tienen que charlar adecuadamente. ¿Para qué o cuál sería la diferencia entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo si le queremos encontrar alguna? El hemisferio derecho trabaja mejor con la novedad. Y esto se ha hecho en un estudio metiendo a una persona o varias personas dentro de un escáner y se les daba algo que nunca habían visto antes, un ejercicio que no, o un objeto que jamás habían visto, bien, algo novedoso. Entonces se veía que el cerebro derecho se encendía más, tenía más consumo de glucosa, mayor consumo de oxígeno y podíamos ver cómo este cerebro se iluminaba, si ustedes quieren, este hemisferio mucho más, con mucha más potencia, si ustedes quieren. Pero si este objeto se repetía, bien, esta iluminación pasaba, digamos, esta actividad pasaba al hemisferio izquierdo. Y la próxima vez que tú veas ese objeto, ya lo que se enciende en el hemisferio derecho es muy poquito y el que responde es el hemisferio izquierdo. Entonces, de esta manera se ha podido ver que el hemisferio derecho trabaja con la novedad, con algo que nunca has visto o con algo que es nuevo para ti, y en el momento en que tú ya lo has vuelto a algo que es rutinario, se almacena esa información en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué tu cerebro hace eso de la novedad y la rutina? Porque tu cerebro es finito, ya tiene unas capacidades que no puede estar desperdiciando en ningún momento. Entonces, imagínense si todo fuera novedad, tu cerebro perdería mucho tiempo analizando cada cosa que se le presentara como si fuera la primera vez que lo ve. Entonces perdería mucho tiempo, mucha energía y consumiría mucho combustible, mucha glucosa, mucho oxígeno y básicamente no podrías tú jerarquizar y poner en orden las cosas de importante a menos importante. Entonces tu cerebro lo que hace, algo nuevo, ok, le daré más información, trabajaré más de entendiendo de qué va algo, pero en el momento en que ya lo convierto en algo rutinario para mí, ya no quiero gastar tanta energía en eso. Bien, entonces mi cerebro ya simplemente lo lee, lo escanea en el entorno, ya lo conoce, eso implica menos gasto de energía. Y por lo tanto, la otra parte de mi cerebro puede estar pendiente y en alerta para las cosas novedosas. Sí, aquí van a decir, pero el hemisferio izquierdo es el que se relaciona con el lenguaje. Sí, sabemos que el hemisferio izquierdo está relacionado con el lenguaje, con todo el proceso del habla o de la comunicación. Pero este lenguaje depende de la acción también del hemisferio derecho, donde encontramos la entonación, el tono, el darle la cadencia a lo que escuchamos y a lo que producimos como lenguaje. Entonces, ambos hemisferios tienen que trabajar en conjunto para que se produzca un lenguaje adecuado en el tono, la entonación, el candor, incluso que tú le tienes que dar al lenguaje para que la otra persona entienda de qué va o qué es lo que tú quieres transmitir.
Bien, entonces si tú lees una poesía, por ejemplo, no lo vas a hacer en forma monótona o rutinaria. Le quitarías ese algo que es la emoción que tú le das en cada una de las palabras para poder transmitir esa sensación, esa emoción que tú quieres dar a la palabra. Y eso se hace en base a tu hemisferio derecho. Entonces ambos tienen que trabajar al mismo tiempo. Ese es uno de los mitos que más, digamos, cuesta a la gente quitar porque es más fácil y se vuelve como una excusa decir que yo no soy bueno en matemáticas, ¿no? Y soy un buen artista. Pues no te das cuenta que si eres un buen artista eres bueno en matemáticas. ¿Por qué? Porque tienes que ver percepción, distancias, áreas, tienes que jugar con los colores, con la simetría, con todo. Entonces, un cerebro, la idea es que entiendan que funciona como un todo, ¿bien? Que no hay un área en específica que trabaje con algo, sino que son muchas áreas integradas que si funcionan bien, el proceso se va a dar en forma adecuada. Otro de los mitos muy arraigados es de los estilos de aprendizaje. Y aquí vamos a tener mucha controversia, especialmente en el ámbito educativo. La teoría te dice que hay estilos de aprendizaje que son preferidos por ciertas personas. Algunas personas son visuales, otras son auditivas y otras son kinestésicas. ¿Qué quiere decir esto? Las visuales aprenden mucho más si la información entra por vía visual, las auditivas sí escuchan o refuerzan por medio de una retroalimentación de reproducir verbalmente la información para acceder más rápido a esa o aprenderla. Y los kinestésicos son aquellos que trabajan el movimiento y que tienen que moverse o tener movimiento en la información para captarla mucho mejor, ¿no? Esto ha servido en educación para separar un poco a los estudiantes y hacer unos planes educativos interesantes. Sin embargo, si tú conoces el cerebro, te vas a dar cuenta que el cerebro no funciona así. El cerebro no funciona por áreas. El cerebro, y hay muchos estudios, incluso metaanálisis que se han hecho sobre esto de los estilos de aprendizaje, que han arrojado la información de que el cerebro y la persona aprende básicamente, se utiliza a la par todos los sentidos, ¿bien? Entonces, si tú estimulas a una persona por vía visual, pero le das la información por vía auditiva y aumentas en movimiento, esta persona va a aprender mucho más rápido esa información. Entonces, no tenemos que separarla, bien, como nos dice esta teoría, sino que potenciamos el aprendizaje si lo utilizamos en forma conjunta. Por ejemplo, en los estilos de aprendizaje, lo que veríamos en la práctica es que una persona que lee un texto está entrando la información de manera visual, ¿no? Pero hay algo que se llama bucle fonológico, que es el habla interna en tu cerebro, y que todo lo que tú lees, tu cerebro lo está produciendo en forma verbal. Entonces, el decir las cosas en voz alta o leer nuevamente el texto en voz alta, ya estás utilizando también la vía auditiva, y si encima tú haces un resumen o un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, ya le estoy poniendo la parte de la kinestesia, que es el movimiento. Entonces, en este estudio, especialmente en el metaanálisis que se hizo, se vio que si yo enlazo eso, los tres métodos o estilos de aprendizaje, hago que la persona aprenda mucho más rápido y capte mucho mejor la información. Otro mito del que vamos a hablar es el de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples es algo que se utiliza mucho en educación y más que una teoría del funcionamiento del cerebro, sería un paradigma o algo que se utiliza dentro de lo que es educación. Bien, pero no tiene una base científica, a eso me refiero. En las inteligencias múltiples lo que te dice es que hay áreas específicas en el cerebro que tienen una capacidad específica para un tipo de inteligencia. Gardner utilizó, si no me equivoco, 7 u 8 inteligencias que él las describió como la inteligencia, por ejemplo, lógica matemática o la inteligencia lingüística, la introspectiva, la interpersonal y otras más. No hay un área en el cerebro y esa teoría no se ha podido demostrar. Se han hecho muchos estudios para tratar de ubicar esas áreas, para tratar de darle veracidad a esta teoría, pero no se ha conseguido. Bien, lo que hace el cerebro es trabajar, como ya les había mencionado, por redes neuronales. Entonces, si yo soy, por decirte, bueno en matemáticas, ya depende de muchas áreas de mi cerebro, desde la parte visual, desde la parte perceptiva, desde la parte de las matemáticas, de la parte de la entender espacio-temporalidad y poder poner las cosas en orden, de entender que una cosa va más primero y otra cosa va después. Voy a depender también de la capacidad del lenguaje que tengo para entender de qué va y cómo expresarme. Es decir, lo que quiero que entiendan es que
todo funciona en el cerebro por redes y que una inteligencia o la inteligencia en forma global depende de que todas estas redes funcionen de forma adecuada. Una persona, por ejemplo, que tenga una inteligencia a nivel de motricidad, bien, y que sea muy buen atleta, digamos, y tenemos aquí un hábito, ¿no?, que se hace, o una idea que tiene mucha gente, dicen, el que es bueno en deportes generalmente no es bueno en matemáticas, cuando en realidad si eres bueno en deportes deberías ser bueno en matemáticas. ¿Por qué? Porque lanzar una pelota, digamos un basquetbolista, lanzar una pelota para encestarla, su cerebro está calculando distancia, está calculando fuerza, está calculando curvas, y eso es matemáticas. Lo que tenemos que entender es que nuestro cerebro genéticamente está predispuesto, está formado para entender las matemáticas o entender el concepto de cantidad. Es algo innato en nosotros, ¿bien? Por lo tanto, todas las personas deberíamos ser buenas en matemáticas, y la verdad es que todos deberíamos poder estudiar carreras como las ingenierías. ¿Qué es lo que sucede y por qué hay gente que le tiene miedo a estas matemáticas o tiene miedo o dificultad para entender las matemáticas? Hay que ir al sistema educativo y ver cómo se les han enseñado las matemáticas. Se ha creado miedo a las matemáticas, se les enseña de una manera que no debería ser la adecuada o que no es la adecuada. Por lo tanto, ese miedo lo relacionan con que yo soy bueno jugando fútbol, yo soy bueno en los deportes y las matemáticas les tengo miedo, no me agradan o simplemente no funciono en las matemáticas. Pero si tú entiendes tu cerebro, te das cuenta que si eres bueno hablando, eres bueno, qué sé yo, en deportes, eres bueno en matemáticas y realmente puedes ser bueno en todo. Ahora, sí hay gente que tiene capacidades un poco mejores en otras áreas, pero esto depende también del medio ambiente, ¿ya? Y de la capacidad o posibilidad de estas personas acceder a ese tipo de estímulos que generen o desarrollen estas habilidades. Ahora sí, lo que sabemos sobre la inteligencia, ¿bien? Hay ciertas características físicas de un cerebro que nos pueden decir, digamos, que una persona es o tiene mayor capacidad dentro de este rango. Uno, el peso del cerebro, y aquí vamos a hablar de otro mito. El peso del cerebro se ha asociado también a cuán inteligentes somos. Por ejemplo, decían que un cerebro más grande equivalía a una persona más inteligente, cuando ahora se sabe que eso no es real. El cerebro va de un peso que puede ir de 1100 gramos, ¿ya?, a 1500 o 1450 gramos. Eso quiere decir que hay un rango de normalidad dentro del peso del cerebro. No estamos hablando de patología, cuando ya baja a más o menos de 1100 gramos o aumenta a más de 1500 gramos. Eso ya entra en patología, pero en lo normal de 1100 a 1400 o 1500 gramos no involucra que el que tenga 1400 a 1500 gramos sea más inteligente que el que tenga 1100 gramos. ¿De qué depende la inteligencia del cerebro? Básicamente del número, sí, es importante el número de neuronas, que tenemos que tener un número aproximado de 86.000 millones de neuronas cuando somos adultos, nacemos con 100.000 millones, y se va a dar 2 podas neuronales, pero que en otro video les voy a comentar, ¿ya? Y que llegamos adultos con 86.000 más o menos neuronas. Entonces, si tenemos menos cantidad de neuronas, sí, ahí podemos hablar de un problema, ¿bien? Si tenemos mayor cantidad de neuronas, también podemos hablar de un problema, pero el número de neuronas es importante. Otra, la capacidad que tienen esas neuronas de comunicarse, de que la sustancia blanca en el cerebro funcione bien, y a eso le llamamos velocidad de procesamiento, o sea, que una neurona se comunique en tiempo adecuado con otro grupo de neuronas y que lo haga bien, eso se llama velocidad de procesamiento. Esas son características que están dentro de la estructura del cerebro. Ahora, hay áreas dentro del cerebro que podríamos decir, así jalándole un poco a la teoría, que hay áreas donde se dice que hay funciones que se desarrollan en esas áreas. Por ejemplo, en una de esas funciones es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo se encuentra alojada a nivel de la parte dorsolateral del lóbulo frontal, ¿bien? Pero la memoria de trabajo es una parte de lo que es el sistema de memoria. Entonces, tenemos la memoria de trabajo, tenemos la memoria declarativa, tenemos la memoria procedimental, tenemos la memoria a largo plazo, a corto plazo. Entonces, son muchas áreas del cerebro que trabajan con lo que es la memoria en sí. Entonces, si conocemos esas áreas y sabemos cómo se trabaja y los circuitos, podemos entender el cerebro y mucho más. Podemos trabajar con personas que tienen cierto tipo de alteraciones en esas áreas. ¿Qué pasó con esto del mito del cerebro, del tamaño del cerebro? Y es interesante porque hace un siglo y un medio más o menos, incluso
tuvo relación con que la mujer no entre al sistema educativo, porque lo que se hizo piensen que en esa época no había la posibilidad de acceder a muchos cerebros para estudiarlos. Entonces, lo que se hizo en esta época fue que se estudió cierto número de cerebros masculinos y que casualmente tenían más peso y volumen que los cerebros de las mujeres a los cuales se podía acceder en esa época. Entonces la diferencia fue, por ejemplo, que el cerebro del varón pesaba 1450 gramos y de la mujer que se había estudiado para eso ya pesaba 1300 o 1200. Entonces eso generó un mito. Generó el mito de que el cerebro del varón, por ser más grande, más pesado, era más inteligente. Y el cerebro de la mujer era más pequeño, menos peso, por lo tanto, la mujer no era tan inteligente. ¿Qué sucedió? Eso se utilizó en un tiempo para hacer que la mujer se decía que no podía estudiar matemáticas porque se requería un cerebro más grande y más pesado. No podía acceder a la educación formal o una educación universitaria porque le faltaba peso y tamaño al cerebro. Entonces, eso causó muchos problemas. La gran dicotomía que se hizo ahí, por ejemplo, fue cuando se estudió el cerebro de Einstein, que era una persona, uno de los genios más grandes que hemos tenido, y se descubrió que el cerebro de Einstein pues tenía un peso mucho menor que el promedio de cerebros masculinos. Por lo tanto, ahí se empezó a entender que la inteligencia no tiene que ver con el peso ni con el tamaño del cerebro, sino que tiene que ver con el número de neuronas, la interconexión de neuronas y la velocidad de procesamiento que se da entre estas. Y obviamente va a depender del medio ambiente, de tener los estímulos adecuados y de proteger a nuestro cerebro. Otro mito del cual se habla y que se sigue, incluso se ha ido peleando, ha estado en controversia hace muy poco tiempo, es que el cerebro, una vez que nacemos, ya no puede producir más neuronas, ¿no? Que nosotros llegamos a un punto caramelo, que más o menos es cuando terminamos lo que se llama adolescencia y entramos a la adultez, y vamos a empezar a un declive con pérdida neuronal por día. Eso se da. Bien, o sea, el cerebro nacemos con 100.000 millones de neuronas, se dan dos podas neuronales, una alrededor de los 3 años, la otra alrededor de la adolescencia, y vamos a disminuir a 86.000 millones de neuronas en promedio. Y de ahí vamos a empezar a perder neuronas en lo que va de nuestra vida, ¿no? Sin embargo, ahora se sabe que nosotros somos capaces de producir neuronas. No en el número que lo hacíamos al principio, cuando se estaba dando el neurodesarrollo, pero sí hay áreas en el cerebro, especialmente el hipocampo y el bulbo olfatorio, que durante toda nuestra vida siguen produciendo neuronas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Saber cómo podemos estimular esas áreas para producir neuronas. Y uno de los factores más interesantes es el BNDF. El BNDF es el factor neurotrófico dependiente del cerebro. Y este factor neurotrófico se ha visto que aumenta el número de neuronas que se producen a nivel del hipocampo. ¿Cómo conseguimos BNDF? Por medio del ejercicio. Mientras más ejercicio hacemos, más BNDF producimos y más neuronas nuevas vamos a conseguir. Estas neuronas nuevas, como les digo, son muy pocas en relación a las que al principio se daban durante el neurodesarrollo, pero son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque se dan en un área muy importante del cerebro, que es el hipocampo. El hipocampo es el gestor de la memoria a largo plazo, es el que permite la consolidación de las memorias a largo plazo. Entonces, eso nos faculta a poder seguir consolidando memorias y obviamente si el hipocampo sufre daño o va disminuyendo con la edad, tener un poquito de respaldo para seguir produciendo neuronas en este lugar. El otro es el bulbo olfatorio y es increíble saber que el bulbo olfatorio sigue produciendo neuronas y lo más interesante del bulbo olfatorio es que a cada olor nuevo que nosotros percibimos en el ambiente, se crea una nueva identidad del olor en nuestro cerebro. Todavía no se sabe muy bien cómo se produce eso, pero lo interesante es que todo el tiempo es como si estuviera remodelando y para remodelarse necesita nueva producción de neuronas. Hay muchos mitos o neuromitos todavía que no se han tocado en este video. Se tocarán en un siguiente video, pero sin embargo, si ustedes quieren saber sobre algo que ustedes consideren un mito o tengan un interés particular por alguno, pueden dejar eso en los comentarios y nosotros vamos a crear un video para eso.